Las citas en línea, especialmente a través de aplicaciones como Tinder, pueden ser emocionantes y llenas de expectativas. Sin embargo, detrás de cada perfil y conversación, se esconde una incertidumbre que puede llevarnos por caminos inesperados y, a veces, peligrosos. A continuación, se presenta un relato de terror paranormal basado en las experiencias de citas en Tinder, de deslizar el dedo hacia la derecha a la pesadilla. Nunca imaginé que un simple gesto, deslizar el dedo hacia la derecha, pudiera marcar el inicio de una pesadilla tan aterradora. En este mundo dominado por la inmediatez y la virtualidad, las citas en línea se han convertido en una puerta abierta tanto a experiencias maravillosas como a horrores indescriptibles. Esta es mi historia, una crónica en primera persona de una cita en Tinder que se transformó en una espiral de horror, donde lo paranormal se entrelazó con la realidad en una noche que jamás podré olvidar. Todo empezó en un día gris de otoño, cuando la rutina se volvía insoportable y la soledad parecía haberse instalado en cada rincón de mi existencia. Decidí descargar Tinder sin muchas expectativas. Para mí, era solo una herramienta para conocer gente nueva, quizá para llenar esos vacíos emocionales que el trabajo y la monotonía habían dejado en mí. Entre perfiles y descripciones, me llamó la atención el de Clara. Su imagen irradiaba una belleza enigmática, y sus palabras, aunque breves, sugerían una personalidad apasionada y un tanto misteriosa. En su biografía, solo decía, busco aventuras en la vida y en el más allá. Esa declaración, tan críptica y audaz, me atrajo de inmediato. El intercambio de mensajes fue fluido y, a pesar de lo superficial de las primeras interacciones, noté que había en sus palabras un trasfondo peculiar. A veces mencionaba detalles que se sentían demasiado específicos, como si conociera secretos que aún no me había revelado. La emoción crecía con cada notificación, y sin darme cuenta, me sumergí en una conexión que prometía ser el antídoto contra la rutina. Sin embargo, en medio de esa atracción inicial, algunas señales de alerta se asomaban tímidamente, respuestas casi demasiado rápidas, mensajes que parecían anticipar mis pensamientos, y una insistencia en encontrarnos lo antes posible, como si el tiempo fuera un recurso que debía agotarse sin demora. Decidimos vernos en persona en un bar poco iluminado en el centro de la ciudad, un lugar con un ambiente bohemio y ligeramente melancólico. Recuerdo haber llegado unos minutos antes, sintiendo un nerviosismo inusual mezclado con la expectativa de descubrir a alguien tan intrigante como lo había pintado su perfil. Cuando la vi, mi impresión fue abrumadora. Clara era incluso más hermosa en persona, con unos ojos intensos que parecían contener secretos y una sonrisa enigmática que invitaba a confiar en ella. Durante las primeras horas, la conversación fluyó sin tropiezos. Hablamos de arte, de libros y, curiosamente, de leyendas urbanas y experiencias paranormales. Esa última parte no me sorprendió, pues su biografía ya había insinuado un vínculo con lo misterioso. Sin embargo, mientras la noche avanzaba, empecé a notar pequeños detalles que me pusieron los pelos de punta. La luz tenue del bar proyectaba sombras que parecían moverse de forma errática, y en varias ocasiones sentí como si alguien más estuviera observándonos desde la penumbra. Cada vez que dirigía la mirada a esos rincones oscuros, veía solo la estampa habitual de clientes absortos en sus propios mundos, pero la sensación persistía. No podía evitar pensar en aquellas advertencias sobre los encuentros en línea. Las buenas experiencias pueden convertirse en pesadillas en un instante. Y aunque había ignorado, en un principio, esas señales, una parte de mí comenzó a cuestionar si realmente había acertado al deslizar hacia la derecha. Con el pasar de la cita, Clara se mostraba cada vez más evasiva al hablar de su pasado y de su entorno. Mencionaba vagamente que había tenido experiencias diferentes y que la oscuridad no era algo a lo que temer, sino a lo que uno debía acostumbrarse. Aunque sus palabras podían interpretarse como una filosofía de vida o, quizás, como un intento de ser enigmática, en mi mente se instalaba la idea de que algo no encajaba. La insistencia en encontrarnos en lugares poco transitados y su urgencia porque la cita terminara pronto se transformaron en señales de alerta que, por mi propia excitación, preferí pasar por alto. Después de la primera cita,
intercambiamos mensajes con la frecuencia de un ritual. Las notificaciones en mi teléfono se volvían la única conexión tangible con un mundo virtual que, de repente, adquiría matices sombríos. Clara me invitó a un segundo encuentro, esta vez en su apartamento. Su insistencia me parecía normal al inicio. Después de todo, las citas en línea a menudo evolucionan hacia encuentros más íntimos y personales. No obstante, algo en la atmósfera de nuestra conversación, en la forma en que sus mensajes se volvían más urgentes y, a veces, casi obsesivos, me hacía dudar, aunque la emoción de volver a verla prevalecía. Llegué al edificio de Clara una noche fría de invierno. El lugar estaba ubicado en una zona antigua, cuyos muros gastados y escaleras de caracol daban la sensación de haber sido olvidados por el tiempo. Al subir, el ambiente se tornó notablemente silencioso y frío, como si la propia estructura respirara un aire de melancolía y secretos inconfesables. Al llegar a su puerta, me recibió una sonrisa que, a pesar de su calidez aparente, no lograba disipar la inquietud que me embargaba. El interior del apartamento estaba iluminado tenuemente, con luces que apenas conseguían ahuyentar la oscuridad. Clara me ofreció una copa de vino y, mientras conversábamos, la tensión se hacía palpable. Empecé a notar que en las esquinas del salón, las sombras parecían moverse de manera independiente y en ocasiones escuchaba murmullos que, en un primer momento, atribuía al eco del viento a través de las ventanas mal selladas. Sin embargo, conforme avanzaba la noche, esos sonidos se intensificaron, convirtiéndose en un murmullo casi imperceptible que parecía provenir de todos lados a la vez. En un momento dado, decidí apartar la mirada de mi teléfono para concentrarme en el entorno, y fue entonces cuando lo vi, una figura esbozada, apenas perceptible, deslizándose por el pasillo que llevaba a la habitación. Mi corazón se aceleró, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. No hubo gritos, ni palabras, solo la sensación agobiante de que algo no pertenecía a ese mundo. Clara, al notar mi pálido semblante, se disculpó de manera confusa y dijo que a veces se sentía sola en el apartamento. Esa respuesta me resultó extrañamente vaga, y en mi interior una alarma se encendió. Esa misma noche, después de que la cita concluyera en un ambiente de silenciosa incomodidad, regresé a casa con la mente llena de interrogantes. Durante los días siguientes, la experiencia se convirtió en una obsesión. Revisaba mi teléfono una y otra vez, intentando encontrar algún indicio, alguna explicación a lo inexplicable. Los mensajes de Clara seguían llegando, disculpas, explicaciones vagas sobre energías y presencias, y hasta confesiones de miedos que parecían sacados de una pesadilla. Pero lo que más me inquietaba era la sensación persistente de ser observado, la idea de que había cruzado inadvertidamente un umbral hacia algo que no debía ser perturbado. Comencé a investigar por mi cuenta, buscando en foros y blogs sobre experiencias paranormales relacionadas con citas en línea. Descubrí historias similares, relatos de personas que, tras un encuentro aparentemente inocente, se vieron envueltas en sucesos que desafiaban la lógica. Las señales de alerta eran similares, encuentros en lugares aislados, perfiles demasiado perfectos o enigmáticos, y mensajes que al principio parecían románticos pero que luego adquirían un tinte obsesivo y perturbador. Mi propia experiencia me llevó a una conclusión inquietante: las plataformas de citas, en su búsqueda por conectar a personas solitarias, pueden convertirse en un conducto para energías oscuras. No es que todas las citas sean una pesadilla, pero en ocasiones, un simple gesto como deslizar hacia la derecha puede activar una cadena de eventos que termina en lo inimaginable. La virtualidad, en su esencia, es una mezcla de datos y emociones, y a veces, esa mezcla puede crear realidades distorsionadas, donde la línea entre la ficción y la realidad se difumina de manera aterradora. Decidí documentar cada detalle de lo que había vivido. Empecé a llevar un diario, donde anotaba desde los primeros mensajes de Clara hasta las señales extrañas que había percibido en su apartamento. Cada entrada estaba llena de incertidumbre y miedo. Relaté cómo, en el bar, la atmósfera se volvía inquietantemente oscura cuando noté miradas furtivas y sombras que parecían moverse sin motivo.
Escribí sobre cómo el ambiente en el apartamento se transformaba en un escenario de terror, con luces parpadeantes y murmullos que parecían provenir de otra dimensión. En mis anotaciones, también registré las señales de alerta más comunes en las citas de Tinder que, hasta entonces, había ignorado. Perfiles demasiado perfectos. Cuando algo en el perfil de una persona resulta excesivamente ideal, a veces puede ser una señal de que hay una fachada oculta. Respuestas rápidas y obsesivas, mensajes que parecen anticipar tus pensamientos o que insisten en una conexión inmediata pueden ser una señal de intenciones ocultas. Insistencia en encontrarse en lugares aislados. Proponer encuentros en lugares poco transitados o en áreas con poca iluminación puede ser una forma de manipular la atmósfera y preparar el escenario para algo más siniestro. Mensajes con contenido paranormal, referencias vagas a energías, presencias o experiencias sobrenaturales, especialmente si se mezclan con una insistencia en el inmediatez, pueden ser una señal de alerta. Cada uno de estos indicadores se presentaba en mi experiencia con Clara, pero en ese momento, la atracción y el deseo de conexión me hicieron ignorar mis propios instintos. La combinación de la emoción inicial y la virtualidad del encuentro me llevó a creer que todo era producto de la imaginación, hasta que las sombras y los murmullos se hicieron demasiado reales. Con el paso de las semanas, la experiencia se volvió cada vez más intensa. Una noche, tras recibir un mensaje críptico de Clara en el que me decía "nos vemos pronto", la noche nos depara algo más que palabras, mi mente se llenó de presagios oscuros. Esa noche, en la soledad de mi habitación, sentí como si algo se moviera en la penumbra. Cerré los ojos, tratando de conciliar el sueño, pero en la oscuridad se abrió un portal de susurros y sombras. El sonido era como el roce de hojas secas, un murmullo que parecía formar palabras en un idioma olvidado. Lentamente, abrí los ojos, y en el espejo frente a mí, vi la imagen distorsionada de mi propio rostro, pero detrás, en la penumbra, se distinguía una figura, la silueta de una mujer, con ojos brillantes y una presencia que emanaba una mezcla de tristeza y furia. Mi corazón se aceleró, y la sensación de pánico me paralizó. No era la primera vez que veía esa imagen en mis pesadillas, pero aquella noche la presencia parecía haberse materializado en el umbral de mi realidad. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Con la adrenalina corriendo por mis venas, me levanté y encendí todas las luces de la casa. Sin embargo, la imagen persistió en mi mente y en cada rincón oscuro, parecía acecharme. Durante los días siguientes, empecé a ver destellos de aquella figura en lugares inesperados, en la calle, en el reflejo de las ventanas, incluso en las notificaciones de mi teléfono, como si el mensaje de Clara se hubiera transformado en un eco de algo que iba más allá de lo tangible. Fue entonces cuando me di cuenta de que el horror que viví no era una coincidencia aislada, sino parte de una conexión entre el mundo virtual y lo paranormal. Las citas en línea, con su aparente facilidad de conexión, esconden en sus algoritmos y perfiles una energía emocional que puede ser aprovechada por fuerzas que se alimentan de la soledad y del deseo de conexión. Clara, con su belleza enigmática y sus mensajes crípticos, no era simplemente una mujer, era la puerta de entrada a una dimensión donde los límites entre el deseo y la oscuridad se difuminan. Investigué a fondo sobre experiencias similares y encontré relatos en foros y blogs de personas que habían sentido presencias extrañas tras conocer a alguien por Tinder. Algunos describían encuentros en los que la realidad parecía deformarse, en los que el ambiente se volvía denso y el aire parecía cargado de electricidad estática, señal de que algo estaba a punto de suceder. Cada relato resonaba con mi experiencia, y la conclusión era ineludible. En ocasiones, deslizar el dedo hacia la derecha puede abrir una puerta a lo desconocido, a una pesadilla que se esconde tras la apariencia normal de una cita. Una tarde, mientras revisaba viejos mensajes y mis notas en el diario, encontré un patrón inquietante. Cada vez que Clara enviaba un mensaje con un tono demasiado intenso o misterioso, mi entorno parecía sufrir cambios sutiles, la luz del día se volvía más opaca, los sonidos de la ciudad se transformaban en murmullos distantes, y mi propia percepción del tiempo se distorsionaba.
Era como si sus palabras actuaran como un catalizador para abrir brechas en la realidad, permitiendo que aquello que se oculta en la sombra se filtrara lentamente a nuestro mundo. Decidí confrontar la situación de manera científica. Compré una cámara de video y un grabador de audio para documentar cualquier anomalía en mi hogar. Durante noches enteras, coloqué los dispositivos en diferentes rincones, esperando capturar alguna evidencia de lo inexplicable. Lo que obtuve fue perturbador. En una grabación, se observaba una sombra que se movía de manera errática por el pasillo, y en el audio, se podían escuchar susurros casi imperceptibles, frases que parecían repetir palabras como "no estás solo y déjanos entrar". Cada evidencia me llenaba de terror y, al mismo tiempo, me obligaba a cuestionar la naturaleza misma de mi realidad. Una noche, mientras revisaba el material grabado, me detuve en una imagen en particular, la figura de Clara, pero con una mirada vacía y distante, como si su alma estuviera ausente. En el fondo, la figura que había visto en mis pesadillas aparecía claramente, flotando detrás de ella. Esa imagen se grabó en mi memoria y me hizo comprender que la cita, lo que parecía ser un encuentro inocente y emocionante, había sido en realidad una trampa, una puerta abierta para algo que no debía ser despertado. A partir de ese momento, mi vida se transformó en una lucha constante contra la presencia oscura que parecía haberse instalado en mi entorno. Las citas en línea, que en un principio representaban la posibilidad de conexión y felicidad, se convirtieron en la fuente de una pesadilla sin fin. Cada día me despertaba con la sensación de que algo me acechaba, de que la sombra había cruzado del mundo virtual al físico, y no había forma de detenerla. Mis amigos notaron mi cambio de comportamiento. Antes era una persona sociable y optimista, pero ahora me encerraba en mi casa, temeroso de salir al mundo y enfrentarlo. Las noches eran especialmente difíciles. Cada vez que caía el sol, las sombras se alargaban y se transformaban en figuras amenazadoras. El sonido de mi propio corazón me recordaba que estaba atrapado en una trampa que yo mismo había ayudado a crear, al ignorar las señales de alerta en nombre de la emoción y el deseo de conexión. La evidencia que había recolectado se volvió mi única compañía. Pasaba horas revisando las grabaciones, intentando descifrar el mensaje de aquellos susurros y la verdadera identidad de la presencia que me acosaba. Empecé a sospechar que la experiencia con Clara era solo la punta del iceberg, que detrás de cada perfil aparentemente perfecto en Tinder se escondía la posibilidad de despertar energías que se alimentan de nuestra vulnerabilidad. En mi investigación, encontré relatos de personas que, tras conocer a alguien por una aplicación de citas, experimentaron fenómenos inexplicables, objetos que se movían solos, llamadas telefónicas en medio de la noche con voces que repetían frases sin sentido, y la sensación de que la oscuridad se cernía sobre ellos en momentos inesperados. Una noche, en un intento desesperado por entender lo que me estaba sucediendo, decidí visitar el apartamento de Clara una vez más. No sabía exactamente qué buscaba, pero sentía que las respuestas estaban allí, en el mismo lugar donde todo había comenzado. La calle estaba vacía y la atmósfera era opresiva, una neblina fina cubría el ambiente, haciendo que cada paso se sintiera pesado y cargado de presagio. Al llegar, encontré la puerta entreabierta, como si alguien la hubiera dejado sin cerrar a propósito. Entré con cautela, y el apartamento se mostró en un estado de abandono y desorden, muy distinto al recuerdo de aquella noche. Las luces estaban apagadas, y el ambiente estaba impregnado de un silencio sepulcral. Con la cámara en mano, recorrí cada rincón, intentando capturar alguna señal de lo que había sucedido. Fue entonces cuando, al entrar en la sala, sentí de nuevo esa presencia abrumadora. La figura de Clara apareció brevemente en el reflejo del espejo, pero esta vez no era la mujer sonriente que recordaba, sino una sombra desfigurada y lúgubre, con ojos vacíos que parecían suplicar ser liberados. El terror se apoderó de mí, y salí corriendo del apartamento sin mirar atrás. Hoy, mientras escribo estas líneas, me doy cuenta de que lo que viví va más allá de una simple cita fallida. Es un recordatorio de que en el mundo digital,
donde la inmediatez y la superficialidad a menudo prevalecen, se esconden riesgos insospechados. La prevalencia de las citas en línea en el mundo actual no solo nos conecta con personas de diversos orígenes, sino que también puede abrir la puerta a experiencias paranormales, donde lo bueno y lo malo se entrelazan en una danza macabra. Cada vez que deslizo el dedo hacia la derecha, me pregunto si, en algún lugar, alguien más se atreverá a romper la barrera entre el deseo y la oscuridad. Yo aprendí, a la fuerza, que las señales de alerta existen por una razón, y que ignorarlas puede tener consecuencias irreparables. Mi experiencia con Clara, la atracción inicial y la posterior pesadilla, se han convertido en un legado personal, en una advertencia para quienes, en su búsqueda de conexión, puedan olvidar que el mundo digital es tan real como lo que se oculta en las sombras. He pasado noches enteras analizando cada mensaje, cada imagen, tratando de reconstruir el momento en que la ilusión se transformó en terror. Y aunque la evidencia que recolecté aún me persigue, lo que más me atormenta es la incertidumbre. ¿Fue Clara realmente la causante de este horror, o fue simplemente el vehículo para algo mucho más siniestro? ¿Una entidad oculta que se aprovecha de la vulnerabilidad humana? En mis momentos de soledad, recuerdo el brillo de su perfil, la atracción que me llevó a confiar ciegamente en un mundo virtual. Recuerdo también el momento en que noté la sombra en el fondo de sus fotos, una señal que hubiera sido suficiente para detenerme, pero que ignoré en mi afán de encontrar una conexión verdadera. Esa negligencia, ese descuido, me ha marcado de por vida. Ahora, cada vez que veo una notificación de Tinder, mi corazón se acelera, y no puedo evitar preguntarme si, al deslizar el dedo hacia la derecha, activaré nuevamente ese umbral hacia la pesadilla. Hoy, mi historia sirve como testimonio, una advertencia para quienes se sumergen en el vasto océano de las citas en línea. No todas las conexiones son fruto del azar o de la casualidad, y a veces, lo que parece ser una simple interacción puede desencadenar fuerzas que jamás imaginaste. Las experiencias buenas y malas coexisten, y en ocasiones, lo paranormal se esconde en la cotidianidad de un simple swipe. Mientras cierro este relato, me doy cuenta de que, aunque el horror que viví aún se cierne sobre mí, he aprendido a reconocer las señales de alerta. He aprendido que en cada perfil, en cada conversación, se esconde la posibilidad de una pesadilla, y que debemos ser cautelosos con lo que permitimos entrar en nuestras vidas. Porque en este mundo digital, donde el deseo se mezcla con la incertidumbre, deslizar el dedo hacia la derecha puede ser el primer paso hacia una realidad que desafía toda lógica. Un portal que abre paso a lo desconocido y a lo aterrador. Han pasado meses desde aquella noche fatídica. Aunque he intentado retomar mi vida, el eco de esa experiencia persiste en cada rincón. Mi diario se ha llenado de anotaciones sobre sombras, murmullos y presencias inexplicables. La gente a mi alrededor sigue usando Tinder y otras aplicaciones sin sospechar que detrás de la apariencia inofensiva de una cita puede acechar el abismo de lo paranormal. Yo, sin embargo, vivo con la conciencia de que la conexión entre el mundo virtual y el espiritual es más tenue y peligrosa de lo que muchos creen. Hoy me siento obligado a advertir a quienes se adentran en el terreno de las citas en línea. Presta atención a las señales, confía en tus instintos y no ignores los pequeños indicios que pueden marcar la diferencia entre una experiencia enriquecedora y una pesadilla inimaginable. Mi historia es una llamada de atención, una crónica escrita con la tinta del miedo y la realidad, en la que lo paranormal se infiltró en lo cotidiano a través de un simple gesto, el deslizar el dedo hacia la derecha. Y así concluye mi relato, un testimonio personal de que en el mundo actual, donde la tecnología conecta corazones y almas, también puede desatar fuerzas oscuras que se alimentan de nuestra vulnerabilidad. La experiencia me ha dejado cicatrices imborrables, pero también una lección vital. La realidad es tan frágil como el velo que separa la luz de la oscuridad, y en cada conexión, en cada interacción, se esconde el potencial para lo maravilloso y para lo aterrador. Mientras continúo mi vida, con el recuerdo de esa pesadilla grabado en lo más profundo de mi ser, me pregunto si alguna vez podré olvidar lo que pasó. Cada noche, al mirar la pantalla de mi teléfono, aún siento ese escalofrío, esa advertencia silenciosa de que no todo lo que brilla es oro, y que a veces,
Lo que parece ser una oportunidad para el amor puede ser el inicio de una espiral de horror que desafía toda explicación racional. Esta es mi historia, contada sin adornos innecesarios, sin diálogos forzados. Solo la cruda y aterradora verdad de una experiencia que empezó con la emoción y la promesa de una conexión y terminó abriéndome la puerta a una pesadilla que, hasta el día de hoy, me persigue en cada sombra, en cada susurro de la noche. Cuando la oscuridad se cierne en la medianoche y el silencio se convierte en un eco angustioso, recuerdo aquella época en la que mi búsqueda del amor en Tinder se transformó en una pesadilla sobrenatural. No fue solo el abandono digital lo que me destrozó, fue el eco persistente de los fantasmas del pasado, almas rotas de encuentros truncados y promesas rotas, que emergieron del abismo del ghosting y el breadcrumbing para reclamarme. Capítulo 1. La travesía digital y el primer presagio. Me llamo Raúl y, desde que la tecnología comenzó a fusionarse con nuestras emociones, entendí que el amor moderno tenía un precio muy elevado. Durante años, mi vida giró en torno a una rutina de deslizar perfiles, mensajes fugaces y citas programadas en cafés iluminados por luces de neón. Al principio, la emoción era embriagadora. La posibilidad de encontrar a alguien que conectara con mi alma parecía tan real como el pulso de la ciudad. Sin embargo, con el tiempo, empecé a notar que tras cada mensaje prometedor se escondía la sombra del ghosting, la desconexión abrupta, el silencio mortal de una persona que desaparece sin dejar rastro, dejando tras de sí solo migajas, o breadcrumbing, de una atención que nunca se concretaba en algo real. En mis primeras incursiones, me enfrenté a una experiencia que, a primera vista, parecía tan común como cualquier otra. Conocí a Mariana, una mujer encantadora cuyo perfil rebosaba sinceridad y vitalidad. Intercambiamos mensajes durante semanas, llenos de risas y promesas de encuentros futuros. Sin embargo, la magia se esfumó cuando, de repente, ella dejó de responder. El ghosting se hizo presente de forma abrupta, como si un velo de sombras hubiese barrido toda posibilidad de continuidad. Esa noche, mientras revisaba mi móvil, un escalofrío inexplicable recorrió mi espalda. Fue entonces cuando comencé a percibir una presencia sutil, casi imperceptible, como si el eco de una voz distante susurrara mi nombre en el vacío. Capítulo 2. Voces del abismo y el eco de lo olvidado. Con el paso del tiempo, no solo Mariana, sino otras parejas también se desvanecieron en la neblina digital. Cada experiencia de ghosting, cada mensaje a medio escribir y cada promesa interrumpida parecían alimentar una entidad invisible, un ente formado por los restos de emociones y expectativas truncadas. Estas almas errantes se manifestaban en lugares inesperados, en el reflejo de una ventana, en el murmullo del viento, en el eco de mi mente cuando creía estar solo. Fue en una noche de tormenta, mientras me refugiaba en mi pequeño departamento, cuando sentí por primera vez que algo más estaba observándome. La sensación se intensificó a medida que el reloj marcaba la medianoche. Desde mi rincón, vislumbré una figura etérea, desdibujada, que emergía de las sombras del pasillo. No pude distinguir su rostro, pero sentí una mezcla de pánico y fascinación, como si aquella presencia hubiera sido convocada por el dolor acumulado de todos aquellos momentos en que fui dejado atrás. Esa figura, a la que comencé a llamar el olvidado, parecía representar la amalgama de todas las veces que alguien había desaparecido sin una explicación. Mis recuerdos de ghosting se entrelazaban con la realidad. Cada vez que un perfil se convertía en una fuente de dolor y abandono, la oscuridad se hacía más densa en mi hogar. La tecnología, que una vez fue mi aliada para conectar, se transformó en un conducto de energías negativas y resentimientos. Empecé a notar mensajes perdidos en mi bandeja de entrada, conversaciones a medio terminar que se repetían en mi mente, y en ocasiones, una notificación fugaz de visto en un perfil inactivo, como si el sistema intentara recordarme que no estaba solo en mi sufrimiento. Capítulo 3. La pesadilla de los fantasmas de Tinder. Fue en una tarde gris de otoño cuando decidí explorar más a fondo las huellas que dejaban estos encuentros fallidos.
Empecé a leer foros y relatos de otras personas que habían experimentado el ghosting y el breadcrumbing en Tinder. Descubrí historias desgarradoras, relatos de jóvenes que se entregaron por completo y quedaron sumidos en una soledad abismal, de personas que se sintieron traicionadas por la efímera atención de quienes solo buscaban dejarles pequeñas migajas de afecto sin intención de concretar nada real. Cada historia resonaba en mi interior como una campana funesta, un recordatorio de que no estaba solo en mi lucha. Sin embargo, lo que me inquietaba aún más era el patrón emergente. Las desapariciones digitales parecían estar vinculadas a fenómenos paranormales. Algunos usuarios relataban que, después de experimentar ghosting, empezaron a ver sombras en sus habitaciones, oír voces susurrantes en momentos de soledad y sentir la presencia de alguien que ya no existía. Eran, en cierto modo, los fantasmas del pasado de Tinder, almas condenadas a vagar por el ciberespacio y que, de alguna forma, encontraban la manera de manifestarse en el mundo físico. Decidí tomar cartas en el asunto y buscar respuestas a estas manifestaciones. Investigué teorías sobre cómo el abandono y la desatención emocional podían generar una especie de energía residual, una memoria que se quedaba atrapada entre la virtualidad y la realidad. ¿Podría ser que cada ghosting y breadcrumbing generara un vacío tan profundo que se transformara en una entidad, en un espectro hambriento de afecto perdido? Esa idea me aterrorizaba, pero al mismo tiempo despertaba una extraña fascinación. Capítulo 4. El umbral entre dos mundos. Una noche, impulsado por la necesidad de entender lo inexplicable, decidí realizar un experimento, conectarme a una videollamada en la que invitaba a otros usuarios que también habían experimentado ghosting. El propósito era compartir testimonios y ver si, en la suma de nuestras energías, algo se manifestaba. La videollamada comenzó de forma normal, con rostros cansados y voces temblorosas que relataban experiencias similares. Pero a medida que la conversación se adentraba en los detalles de cada abandono, la atmósfera se volvió opresiva. Una corriente fría recorrió la habitación y, sin previo aviso, las imágenes en las pantallas se distorsionaron. Fue entonces cuando noté que una figura, sin rostro definido, se deslizaba entre las ventanas de la videollamada, como si quisiera colarse en nuestro mundo. La imagen se fragmentó en destellos oscuros y, durante unos segundos eternos, pudimos ver la silueta de lo que parecía ser el olvidado. Mi corazón latía con fuerza, y en un momento de lucidez, comprendí que aquello no era un error de conexión, sino la materialización de una energía acumulada por las cicatrices emocionales. La videollamada se terminó abruptamente y, en el silencio que siguió, quedé solo con mis pensamientos. Esa experiencia dejó en mí una huella imborrable, el miedo a lo desconocido y a las consecuencias de una desconexión que iba más allá de lo virtual. Empecé a preguntarme si cada ghosting, cada promesa incumplida, no era sino un paso más hacia la creación de una presencia que se alimentaba del dolor y la soledad. Capítulo 5. Entre la razón y lo paranormal. Durante semanas, me sumergí en un estado de insomnio y ansiedad. Las noches se alargaban, y en la penumbra, el pasado digital se transformaba en un desfile de sombras inquietantes. Caminaba por mi departamento sintiendo la mirada de aquellas almas que habían sido olvidadas, y cada notificación en mi móvil parecía un latido del corazón del olvidado. En una de esas noches interminables, me encontré a mí mismo vagando por las calles de la ciudad, con la esperanza de encontrar algo que explicara lo que estaba viviendo. En un pequeño bar, conocí a personas que compartían mi dolor, historias similares de ghosting y breadcrumbing que habían dejado una marca imborrable. Sin embargo, lo que comenzó como una conversación en busca de consuelo se transformó en una revelación terrorífica. Cada uno de nosotros llevaba consigo una energía residual, una cicatriz emocional que se manifestaba en formas inexplicables. Recuerdo a Clara, una mujer de mirada profunda y voz temblorosa, que me confesó que después de haber sido ghosteada varias veces, empezó a percibir presencias en su apartamento. No sé si es mi imaginación o si algo me persigue, me dijo en un susurro, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Otros,
como Jorge y Lucía, compartieron relatos de sombras que se movían en los rincones, de susurros que emergían en el silencio absoluto, de mensajes que llegaban de cuentas que habían sido inactivas. Cada testimonio se sumaba a mi creciente convicción de que nuestras heridas digitales habían trascendido lo virtual para adentrarse en lo real. Aquella noche, mientras regresaba a mi departamento, el viento parecía llevar consigo voces del pasado, recordándome que nada se olvida realmente. Caminé por la calle con la cabeza baja, sintiendo una punzada de culpa y desesperación. ¿Era posible que, en nuestra búsqueda del amor, hubiéramos desencadenado una fuerza sobrenatural? ¿Habíamos invitado a esos fantasmas a formar parte de nuestras vidas, a cobrar venganza por cada sentimiento traicionado? Capítulo 6. La noche de la revelación. No pasó mucho tiempo antes de que los eventos se volvieran insoportables. Una noche, al llegar a casa, me encontré con un escenario que parecía salido de una película de terror. Las luces parpadeaban, el ambiente estaba cargado de una electricidad casi palpable, y en el espejo del pasillo, pude distinguir vagamente la silueta de una figura. No era un reflejo normal, era el olvidado, con una apariencia que mezclaba la tristeza de todos los encuentros fallidos y la furia de una energía reprimida. En ese instante, comprendí que debía enfrentar lo que había desatado. Tomé una linterna y avancé con cautela, sabiendo que cada paso me llevaba más cerca del abismo emocional del que había emergido. Con el corazón en la garganta, me encontré frente a un viejo retrato en la pared, un collage de imágenes de mis antiguos matches. Rostros que alguna vez fueron esperanzas y que ahora se transformaban en recordatorios sombríos de la fragilidad humana. Sentí que cada ghosting había dejado una huella imborrable en mi alma, y que esas cicatrices se habían convertido en puertas para que lo paranormal irrumpiera en mi vida. Me senté en el suelo, tratando de calmar mi respiración, mientras la figura se acercaba lentamente. No hubo palabras, solo la sensación de una presencia que había venido a reclamar lo que le correspondía. Fue en ese momento cuando comprendí que la clave para liberarme estaba en enfrentar mis miedos, en reconocer y sanar las heridas del pasado. La desesperación se mezcló con la determinación, y decidí investigar más a fondo las causas de este fenómeno. Podría ser que el ghosting, ese acto aparentemente banal en el mundo digital, hubiera desencadenado una energía capaz de materializarse en forma de espectros. Investigué antiguos textos y relatos sobre energías residuales, sobre cómo el dolor emocional podía persistir en el tiempo y cobrar vida propia. Leí sobre conceptos de psicología energética y espiritualidad que hablaban de memorias emocionales que, si no eran sanadas, se convertían en entes que perturbaban la paz de quienes las generaban. Cada testimonio en los foros en línea, cada relato compartido en comunidades virtuales, coincidía en que la falta de cierre y el abandono emocional creaban vacíos tan profundos que terminaban por cobrar vida. Esa revelación, aterradora y a la vez profundamente perturbadora, me llevó a buscar formas de sanar y liberarme de esa maldición. Capítulo 7. El ritual de liberación y el eco de los consejos. Decidí que, para romper el ciclo, debía realizar un ritual de liberación. No era un ritual en el sentido tradicional de lo oculto, sino un proceso de autosanación que combinara la introspección, el perdón y la reconstrucción del amor propio. En un diario, anoté cada experiencia dolorosa, cada ghosting que me había dejado marcado, y cada breadcrumb que me había llevado a la desesperación. Quería enfrentar mi historia sin tapujos, reconocer cada herida y, poco a poco, cerrarlas con la fuerza del autoconocimiento. El ritual comenzó en una noche de luna nueva, cuando la oscuridad parecía haberse adueñado por completo de mi ser. Encendí una vela en cada habitación, símbolos de la luz que buscaba disipar las sombras del pasado. Con cada nota escrita en mi diario, sentí que liberaba un fragmento de la energía acumulada en mis cicatrices. La práctica era dolorosa, pero necesaria. Cada palabra me recordaba que, aunque había sido ghosteado, cada experiencia me había enseñado algo vital sobre mí mismo y sobre la naturaleza efímera del amor digital. A lo largo del ritual,
me sumergí en una meditación profunda, invitando a los espíritus de aquellos que habían sufrido ghosting a unirse en una especie de comunión sanadora. Les pedí que encontraran la paz que tanto me había faltado, que dejasen de rondar en mi mente y mi hogar. Esa noche, en un acto simbólico, quemé una serie de fotografías y mensajes antiguos, liberando el peso de lo no resuelto. El humo se elevó en el aire, llevando consigo la tristeza y la rabia acumulada, mientras una sensación de alivio comenzaba a instalarse en mi interior. Durante el proceso, comprendí algo fundamental: el ghosting y el breadcrumbing no eran simples comportamientos de la era digital, sino manifestaciones de una desconexión emocional que, de no ser sanada, podía volverse letal en un sentido metafórico y hasta paranormal. Aprendí que para evitar caer en la trampa de ser abandonado, era esencial cuidar de uno mismo, establecer límites saludables y no depender en exceso de la validación externa. Cada consejo que comparto a continuación proviene no solo de la experiencia, sino de la lucha personal contra los fantasmas del pasado. Consejos para evitar y lidiar con el ghosting. Mantén tu autonomía emocional. No deposites toda tu felicidad en la aprobación o en la atención de otra persona. La soledad, aunque dolorosa, puede ser una fuente de autoconocimiento y fortaleza. Establece límites claros. Desde el inicio, comunica tus expectativas y lo que consideras aceptable en una relación. El ghosting a menudo surge de la falta de compromiso y de una comunicación ambigua. Busca señales tempranas. Si notas comportamientos de breadcrumbing, pequeñas muestras de interés que nunca se concretan en un compromiso real, toma distancia. No ignores las señales de advertencia. No te culpabilices. El ghosting es una manifestación de la incapacidad del otro para enfrentar sus propias emociones. No permitas que su comportamiento te haga sentir menos valioso. Desconecta para reconectar. En ocasiones, es necesario desconectarse del mundo digital para sanar y reconectar contigo mismo. Dedica tiempo a actividades que te nutran emocionalmente, lejos de la presión de las citas en línea. Busca apoyo. Compartir tus experiencias con amigos, familiares o incluso profesionales puede ayudarte a ver la situación desde una perspectiva más sana y objetiva. Estos consejos se convirtieron en mi salvavidas, en una luz en medio de la oscuridad que amenazaba con engullirme. El ritual me permitió retomar el control sobre mi vida, disipando, al menos en parte, la influencia de aquellos espectros que habían tomado forma en mi sufrimiento. Capítulo 8. El abismo de la desesperación y el llamado de lo desconocido. A pesar de mis esfuerzos por liberarme, la sensación de ser observado persistía. Por más que intentaba reconstruir mi vida, una parte de mí seguía sintiendo que algo o alguien se alimentaba de mi dolor. Las noches se volvieron un campo de batalla entre la esperanza y el miedo, y en ocasiones, en la soledad de mi cuarto, me encontraba dialogando con sombras que susurraban secretos oscuros. En una de esas noches, mientras intentaba dormir tras un largo día de autorreflexión, la habitación se llenó de una neblina fría y densa. El murmullo del viento se transformó en una cacofonía de voces distantes, y en el centro de la estancia apareció una figura que parecía fluctuar entre la existencia y el olvido. Era el olvidado, o al menos, la manifestación de todos aquellos ghostings que jamás fueron resueltos. Su figura se movía con una lentitud hipnótica, como si cada paso estuviese medido por el peso de 1000 desamores. Sentí un terror primitivo, pero también una extraña empatía. Esa entidad no era simplemente un monstruo, era el reflejo de la desconexión, del vacío que muchos habíamos sentido al ser abandonados sin explicación. Me di cuenta de que, para derrotar a este espectro, debía entender su origen. Era la suma de todas las veces que se había roto un lazo, de cada lágrima derramada en silencio, de cada mensaje no respondido que se había perdido en el ciberespacio. Con el corazón latiendo con fuerza, tomé mi diario y comencé a escribir, esta vez no para liberar mi dolor, sino para dialogar con aquel ser. Le hablé de mis miedos, de mis frustraciones y, sobre todo, de mi deseo de sanar. Mientras escribía, la figura se acercaba, y por un breve instante, sentí que su presencia se volvía casi maternal, como si quisiera consolarme en medio de la desesperación.
Sin embargo, el aura que emanaba era agridulce, una mezcla de tristeza y resentimiento, recordándome que el perdón era la única llave para cerrar ese portal. Esa noche, comprendí que enfrentar el ghosting no solo era un acto de valentía, sino también de compasión. Era necesario reconocer el sufrimiento del otro, incluso cuando éste se manifestaba de manera distorsionada. El proceso de sanación debía incluir tanto a quienes nos abandonaron como a nosotros mismos, pues en la ruptura se gestaba una cadena de emociones que, si no se resolvían, podían convertirse en fuerzas destructivas. Capítulo 9. El camino de regreso a la luz. Tras aquella experiencia, decidí alejarme un tiempo del mundo de las citas en línea. Me sumergí en la escritura y en la búsqueda de terapias alternativas que me ayudaran a comprender la compleja relación entre lo digital y lo espiritual. Empecé a asistir a talleres de mindfulness y a meditar con la convicción de que cada ghosting era una oportunidad para aprender a cuidar mi interior. Poco a poco, la oscura influencia en mi hogar comenzó a disiparse, las luces dejaron de parpadear y la sensación de ser observado se fue convirtiendo en un leve recuerdo, como el eco distante de una pesadilla que, al amanecer, se desvanece. Sin embargo, el camino no fue lineal. Hubo momentos en que el dolor del abandono me hacía retroceder, en los que la soledad digital me parecía un abismo del que no había escapatoria. Fue en esos instantes cuando recordaba los consejos que había anotado en mi diario y encontraba en ellos la fuerza para continuar. La clave era aprender a valorarme y a establecer relaciones saludables, sin depender en exceso de la validación de desconocidos tras una pantalla. La experiencia me enseñó también a identificar las señales tempranas de ghosting y breadcrumbing. Aprendí a prestar atención a las pequeñas señales, a no ignorar esos likes intermitentes que no se traducían en compromiso real. Cada interacción, por efímera que pareciera, era una oportunidad para evaluar si la conexión era genuina o simplemente una ilusión pasajera. Esta sabiduría adquirida me permitió reconstruir mi vida amorosa sobre bases más sólidas y auténticas, en las que la comunicación y la honestidad se convirtieran en los pilares de cualquier relación. Capítulo 10. Reflexiones en la penumbra. Ahora, al mirar hacia atrás, veo que cada experiencia, por dolorosa que haya sido, me forjó y me preparó para enfrentar mis demonios internos. Las heridas del pasado, aunque profundas, me enseñaron a ser más consciente de mis límites y a cuidar de mi bienestar emocional. Comprendí que el ghosting y el breadcrumbing, más allá de ser simples términos de la era digital, eran manifestaciones de una desconexión emocional que podía tener consecuencias trágicas si no se sanaban. Hoy, mientras escribo estas líneas, reconozco que los fantasmas del pasado de Tinder son parte de mi historia, una historia de horror que se transformó en un viaje hacia la redención personal. La pesadilla que viví se convirtió en una lección. En un mundo donde las interacciones son cada vez más efímeras, es vital mantener el contacto con nuestra esencia, con aquello que nos hace humanos. La tecnología puede conectar, pero también puede aislar. Depende de nosotros encontrar el equilibrio entre lo digital y lo real. Aún así, en la quietud de la noche, cuando la oscuridad se cierne y los viejos recuerdos vuelven a asomar, a veces siento una leve presencia en el umbral de mi habitación. No es el terror de antes, sino un recordatorio silencioso de lo que una vez perdí y de lo que pude haber salvado si hubiera aprendido a escuchar mi intuición. Esa presencia me susurra al oído que el perdón, tanto hacia uno mismo como hacia los que nos han abandonado, es el único camino para disipar las sombras que nos acechan. Capítulo 11. El legado de un amor digital y el arte de la sanación. Tras tantos encuentros dolorosos, me di cuenta de que mi experiencia no debía ser en vano. Decidí compartir mi historia en blogs y foros, con la esperanza de que otros que sufrieran las mismas heridas encontraran en mis palabras una guía para enfrentar el ghosting y el breadcrumbing. Mi relato se transformó en un testimonio, un legado de un amor digital marcado por la impermanencia pero también por la posibilidad de la transformación. En mis escritos, no solo contaba la experiencia del terror paranormal que viví, sino que también ofrecía consejos prácticos para protegerse en el mundo de las citas en línea. Recordaba a mis lectores que, si bien el ghosting puede ser devastador, no era un reflejo de su valor personal,
sino una falla del sistema emocional que impera en las interacciones modernas. Les recomendaba que nunca olvidaran lo siguiente: cuida tu espacio emocional, no permitas que la desesperación te lleve a depender de la aprobación de otros. La seguridad interna es el mejor escudo contra el abandono. Establece una comunicación honesta desde el principio. La transparencia y la claridad son antídotos contra la incertidumbre. Si alguien se muestra evasivo o inconsistente, es mejor tomar distancia. Busca apoyo en tu entorno. Hablar con amigos, familiares o incluso profesionales puede ayudarte a poner en perspectiva la experiencia y a sanar las heridas. Aprende a reconocer tus propias señales. Si sientes que algo no encaja o que la conexión se desmorona, confía en tu intuición. Muchas veces, el miedo es un aliado que nos protege de relaciones que no tienen futuro. No temas desconectarte. La tecnología es una herramienta, no una necesidad vital. A veces, desconectarte del mundo virtual te permite reconectar con lo que realmente importa. Con cada consejo, mi intención era brindar una luz en medio de la oscuridad, una esperanza de que, aunque las sombras de los encuentros pasados se materialicen en formas inquietantes, la posibilidad de la sanación y del crecimiento personal siempre estará presente. Capítulo 12. El amanecer tras la noche oscura. Pasaron los meses y, con ellos, las noches en las que el terror parecía apoderarse de mi existencia se hicieron menos frecuentes. La lucha interna contra el olvidado y sus cohortes etéreas me transformó. Cada día se convirtió en una batalla contra la soledad, pero también en una oportunidad para forjar nuevas conexiones basadas en la honestidad y el respeto mutuo. La transición no fue sencilla. Hubo días en los que la desesperación amenazaba con engullirme por completo, en los que cada notificación parecía ser un recordatorio de lo que una vez perdí. Sin embargo, con el tiempo, empecé a encontrar la paz en el diálogo interno y en la búsqueda de actividades que me llenaban el alma, la lectura, la escritura y, sobre todo, el redescubrimiento de mi propia identidad. Acepté que, en el mundo digital, el ghosting era casi inevitable, pero que mi respuesta debía ser siempre el fortalecimiento personal y la construcción de relaciones basadas en la autenticidad. En mis momentos de introspección, solía pensar en aquellos perfiles inactivos, en aquellos mensajes que nunca encontraron respuesta, y me preguntaba, ¿qué destino les aguardaba a esas almas? La respuesta, aunque aterradora, era clara: la energía de cada abandono se acumulaba, formando un puente entre lo digital y lo espiritual, un puente que, de no ser reparado, podía convertirse en una grieta letal en la estructura misma de nuestra existencia emocional. Con esa comprensión, me comprometí a ser un faro de sanación en medio de la tormenta. En mis encuentros, ya no buscaba la perfección o la validación inmediata, sino la conexión real y sincera. Aprendí a detectar los sutiles signos del breadcrumbing y a poner límites antes de que una relación se convirtiera en una cadena de promesas incumplidas. Y, sobre todo, entendí que cada ghosting, por doloroso que fuera, llevaba consigo una lección vital sobre el amor propio y la resiliencia. Capítulo 13. El último encuentro y la redención. La historia, como toda buena leyenda, tiene momentos de confrontación final. En una noche de invierno, mientras la nieve caía en silencio, sentí que era el momento de cerrar definitivamente ese ciclo de sombras. Caminé hacia un viejo parque, un lugar que solía ser testigo de encuentros y despedidas, y allí, en medio de un banco olvidado por el tiempo, me encontré cara a cara con aquello que había alimentado mis pesadillas durante tanto tiempo. No hubo palabras, solo el silencio helado de la noche y la presencia imponente del olvidado. Esta vez, sin embargo, no sentí terror. Sentí comprensión, empatía y la firme convicción de que era hora de liberarnos mutuamente. Me senté en el banco, saqué mi diario y, en un acto de purificación, leí en voz alta cada uno de mis miedos, cada una de mis heridas, cada ghosting que había marcado mi camino. La nieve, como testigo silencioso, cubría mis palabras mientras la figura observaba, casi como si reconociera cada sílaba como parte de un proceso ineludible. En ese instante, comprendí que el verdadero horror no era la aparición de espectros, sino la incapacidad de sanar nuestras propias cicatrices.
El ghosting, el breadcrumbing y todas las formas de abandono digital eran reflejos de una sociedad que, en su prisa por conectarse, había olvidado la importancia del compromiso y la empatía. Con cada palabra, fui liberando la carga emocional, hasta que sentí un cambio sutil en el ambiente. La figura se desvaneció lentamente, como disolviéndose en la bruma, dejando tras de sí la sensación de que, finalmente, se había logrado un cierre. El encuentro en el parque se transformó en un rito de paso, en el que no solo yo, sino también aquellas almas olvidadas, encontraron la paz. Con el paso del tiempo, mis noches volvieron a ser serenas y mi corazón, aunque marcado por las cicatrices del pasado, aprendió a latir con fuerza y autenticidad. La experiencia se convirtió en una advertencia y, a la vez, en una lección para quienes se aventuran en el incierto terreno del amor digital. Epílogo, luces y sombras en la era digital. Hoy, cuando deslizo el dedo en la pantalla en busca de una nueva conexión, lo hago con la sabiduría de quien ha enfrentado tanto lo tangible como lo intangible. Los fantasmas del pasado de Tinder han quedado atrás, aunque su eco sigue recordándome que la soledad y el abandono pueden convertirse en entidades si no se abordan con el cuidado y la empatía que merecen. He aprendido a reconocer las señales del ghosting y el breadcrumbing, a valorar mi autonomía emocional y a construir relaciones en las que la comunicación sea clara y honesta. La experiencia, tan aterradora como real, me enseñó que el verdadero horror no reside en la presencia espectral de lo desconocido, sino en la desconexión que dejamos crecer en nuestro interior. Cada ghosting es una oportunidad para crecer, para aprender a establecer límites y a proteger nuestro bienestar emocional. El horror paranormal que viví se transformó en un recordatorio permanente de que, en el vasto universo de las citas en línea, la vulnerabilidad debe ir acompañada de la fortaleza interna. Si algo he aprendido de esta odisea, es que el amor, en todas sus formas, merece ser vivido con autenticidad y respeto. No permitas que la sombra del ghosting te arrastre al abismo del desamor. Aprende a reconocer las señales, establece límites claros y, sobre todo, cuida de ti mismo. La conexión real comienza en el interior, y solo cuando nos amamos y respetamos a nosotros mismos podemos esperar recibir lo mismo de los demás. Al compartir mi relato, mi esperanza es que aquellos que se sientan atrapados en la red de desilusiones y silencios encuentren en mis palabras la fuerza para levantarse y seguir adelante. La era digital, con todas sus promesas y engaños, puede ser un campo minado de emociones, pero también es un terreno fértil para el crecimiento personal, si aprendemos a navegar sus peligros con la cautela que exige el alma humana. Y así, mientras la aurora se asoma tímidamente por el horizonte, me doy cuenta de que cada día es una nueva oportunidad para reconstruir, para sanar y para transformar la oscuridad en luz. Los fantasmas del pasado de Tinder, con todas sus sombras y sus gritos silentes, han quedado relegados a un rincón de mi memoria. Una lección dolorosa pero vital sobre la importancia de no perder nunca el contacto con uno mismo en medio del ruido digital. Esta es mi historia, una crónica de terror y redención en la era de las citas en línea, donde el ghosting y el breadcrumbing no son simples modismos, sino símbolos de un vacío que, si no se atiende, se convierte en una fuerza tan oscura como las sombras que nos persiguen en la medianoche. He recorrido un camino de miedo, desesperación y, finalmente, de autosanación, y a través de esta narrativa deseo que, si te encuentras alguna vez en la encrucijada del abandono digital, recuerdes que el verdadero poder reside en reconocer tu propio valor y en aprender a construir puentes en lugar de muros. La lección final es clara: en el vasto y a menudo desconcertante universo de las citas digitales, la fortaleza interior y el amor propio son las únicas armas contra las entidades que se alimentan de nuestra soledad. Nunca olvides que, aunque el ghosting pueda dejar cicatrices profundas, cada herida es también una oportunidad para crecer y para redescubrir la belleza de la conexión real y sincera. A medida que concluyo esta narración, la noche se disipa y la claridad del amanecer me inunda. Cada día es un recordatorio de que la vida, a pesar de sus sombras y sus fantasmas, ofrece la posibilidad de un nuevo comienzo. Si has leído estas líneas y has sentido el peso de un abandono inexplicable o el frío de un silencio inhumano, te invito a que no te rindas.
Aprende de cada experiencia, cuida de ti y, sobre todo, confía en que incluso en el terror más profundo puede florecer la esperanza. Que la luz te guíe y que jamás olvides que el verdadero poder reside en transformar las cicatrices del pasado en la fuerza que forja un futuro lleno de autenticidad y amor. Reflexión final y consejos para el camino. Sé consciente de tu valor, no permitas que la desconexión de otros defina tu valía. Cada ghosting es una señal de la incapacidad del otro para enfrentar sus propios miedos, no un reflejo de tu valía. Mantén tu independencia, cultiva tus intereses, tus pasiones y tu bienestar. Un alma independiente es menos vulnerable a las sombras del abandono. Fomenta la comunicación abierta, desde el primer mensaje, establece expectativas claras y sé honesto sobre lo que buscas. La claridad es tu mejor defensa contra la confusión y el engaño. Busca ayuda cuando la oscuridad se agudice, ya sea a través de amigos, terapeutas o incluso grupos de apoyo. Compartir tus experiencias puede ser el primer paso para disipar los fantasmas del pasado. Recuerda que cada cierre es una oportunidad. Cada relación que termina abruptamente puede enseñarte algo valioso. Aprende a cerrar ciclos y a convertir el dolor en una fuente de sabiduría. Esta historia, tan extensa y profunda como las cicatrices que deja el ghosting, es un llamado a la resiliencia en la era digital. Los fantasmas del pasado de Tinder son parte de un legado de desamores y aprendizajes, una advertencia y, a la vez, una guía para aquellos que se atreven a buscar el amor en medio de la incertidumbre. En el cruce de caminos entre lo digital y lo paranormal, he descubierto que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de transformar el horror en una lección vital. El amor propio es la antorcha que ilumina la oscuridad. Y solo cuando aprendemos a amarnos a nosotros mismos podemos esperar recibir el amor genuino de los demás. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.